Hola, en mi anterior vídeo de presentación estuve argumentando un poco sobre los problemas de la inteligencia artificial y su relación con el arte y enumerando los temas que iba a tratar en este canal. Uno de esos temas parece que ha interesado, me lo habéis dicho, y entonces he decidido de que lo voy a tocar precisamente en este primer vídeo del canal. Pero antes, si me lo permitís, vamos a cerrar ese tema ya de la inteligencia artificial. El tema que me habéis propuesto es el de el proceso creativo. Con respecto a la inteligencia artificial, nos podemos preguntar, ¿es que el culpable de todos los males que ha traído o supuestamente ha traído la inteligencia artificial es el hecho de que sea una máquina? Pues la respuesta ahí yo creo que está bien clara. Por supuesto que no. Porque el hombre, el ser humano, ha estado a lo largo de toda la historia trabajando con máquinas y nunca había ocurrido lo que ha ocurrido ahora. Todas las obras que hacía el ser humano y que fabricaba el ser humano eran al mismo tiempo o buscaban la belleza y la utilidad. Y eso es lo que se ha roto hoy. Y nos podemos preguntar, ¿y quién es el culpable de ese rompimiento? Pues el culpable de ese rompimiento, desde luego, no es la máquina. El culpable es un empobrecimiento muy grande al que ha llegado la sociedad en lo que respecta a la dignidad humana y además una gran insensibilidad por los valores reales. Entonces, además de eso, si le sumamos de que después de la tradición nos hemos inventado ese mito del artista que yo creo que es el que más daño ha hecho, pues entonces tenemos la realidad que tenemos hoy. Porque sí, se creó ese mito del artista, se le enfrentó al artesano, se decía que el artista pues era una persona, pues un profeta, una persona cercano a lo divino y por encima de todos los demás. Y el artesano, el trabajador, pues era simplemente un animal, un bruto, y que no se podía ni comparar con el otro. Flaco favor, a mi entender, el que nos hemos hecho. Pero bueno, voy a recordar aquí ahora mismo que en esa época en que solamente había artesanos, que todavía no había artistas, me voy a fijar, por ejemplo, en la antigua Grecia, y voy a coger a Fidias, el escultor, con una escultura que a mí me encanta y que además es una belleza absoluta, como es su Atenea Lemnia, que además ni está firmada. Sabemos que es de él porque los textos de Plinio el Viejo y Pausanias, pues así nos lo han hecho saber, diciendo que los atenienses que vivían en la isla de Lemnos, pues le encargaron a Fidias esta escultura. Bueno, pues esta escultura, que ni siquiera está firmada, y mirar, hecha solamente por un artesano, no vayamos a creer que ese artesano, aunque fuera artesano, se le podía contratar seguramente de cualquier manera. Habría falta un buen presupuesto porque su fama era muy reconocida. Pero lo importante es que la persona que se tuviera que dirigir a él era un artesano, se dirigía a él como un artesano.
Y bien, nos podemos preguntar entonces, ¿qué se le pedía a los artesanos en aquella época? Pues se le pedía dos cosas: que tuvieran pericia, lo primero es decir, que conocieran bien su oficio, y después que supieran transmitir alma en sus obras. Eso es lo que se nos ha olvidado. Y entonces nos podemos hacer la pregunta que seguramente muchos se habrán hecho muchas veces. Entonces, es que en el arte lo más importante no es el parecido solamente y lo que es simplemente la semejanza. Por supuesto que no, jamás. El problema viene desde el Renacimiento para acá. Que tanto la Iglesia como la gente en el poder, sin mucho criterio, autoridades sin mucho criterio, sin mucha cabeza, vamos, efectivamente inculcaron ese mal gusto que ha durado hasta nuestros días. Pero la semejanza, conseguir la semejanza, eso no necesita inteligencia. Eso es simplemente una técnica. Y por lo tanto, ahí puede llegar la inteligencia artificial y no es que lo haga bien, es que lo puede hacer incluso mejor. Entonces, lo que tenemos que ver es que esta mentira que se nos ha estado contando y sigue hoy, se olvida de algo esencial. Y eso esencial es que en el arte, en la tradición, siempre lo más importante, como he dicho, era ese soplo de vida. Esa vida que se tenía que ver ahí en la obra y la idea. La idea. Esa era la parte intelectual. Bien. Pues entonces, cerremos ya por fin, entonces, como he dicho, el tema con la inteligencia artificial primero, porque si hemos dicho lo que hemos dicho, nunca una máquina va a poder llegar a pintar o a esculpir o lo que sea la idea misma. Eso es algo totalmente humano. Y bien, pasamos al otro punto, que es el que he venido a tocar en este vídeo. ¿Cómo es eso que cité antes, que era tan importante, del proceso creativo, tanto en nuestra tradición, en la tradición de Europa y América, como en toda la historia de Oriente? Bueno, pues quien tiene al arte por su labor y ha empezado en el arte con vocación, pues sabe que siempre ese proceso es, en primer lugar, largo y, en segundo lugar, solitario. No hay atajos. No hay atajos. Las cosas buenas nunca han sido fáciles. Nunca. Ni lo son, ni lo serán. Pero bueno, ¿y qué más? Pues lo que nos tenemos que fijar es que ese proceso, además, se caracteriza por ser también un ritual espiritual y al mismo tiempo un ritual físico, donde el trabajador del arte se autoidentifica completamente, se tiene que autoidentificar completamente con el concepto con el que trabaja, hasta que por fin, a base de insistir, se le aparezca la idea misma que hemos dicho, como viéndola en un espejo o en un sueño. Al final, es lo mismo que como dibujan los niños, porque los niños no dibujan lo que ven. Los niños dibujan lo que entienden, que es lo mismo que decir la idea. Entonces, hay que darse cuenta de que en toda nuestra tradición, lo más importante en el arte ha sido siempre esto: comunicar ideas, saber comunicar. Es ni más ni menos que otro sistema de comunicación que tenemos los humanos.
y además de comunicar ideas, ha servido siempre para proyectos prácticos. Es decir, para sacar adelante propósitos prácticos. Y nos podemos preguntar, ¿cuáles han sido esos propósitos prácticos? Pues el primer propósito práctico que durante toda la tradición logró el arte fue su función social. Fue el principal educador de la sociedad. Gracias a él, la gente era capaz, el individuo era capaz de encontrar su propio espíritu, su lugar en la sociedad y el sentido de la vida, nada menos. Entonces, vemos la tremenda importancia que tuvo el arte. Algo inestimable, algo que se ha perdido. Y ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles han sido las consecuencias si ya eso no es así? Bueno, pues mirad, las consecuencias son primero que hoy se le pide al arte que sea una cosa inútil y a la decoración que no tenga significado. Y ahora nos podemos preguntar también, ¿y de dónde viene tanta radicalidad? ¿Y cómo fue que apareció esa cosa del genio de ahora, esa exageración de llamar a una persona genio y todo eso? Bueno, pues esto que tenemos ahora, este regalito con el que tenemos en la sociedad nuestra, de tener que lidiar con estas cosas de genio, que además todo el mundo se apunta, y todo el mundo quiere ser un genio e imitar a los que dicen que lo son. Salvo honrosas excepciones, que también hay mucha gente que no andan por ahí. ¿Cómo apareció esto? Bueno, pues esto apareció a raíz de que en el siglo XIX a un escritor que todos conoceréis, Oscar Wilde, se le ocurrió decir en un momento que todo el arte era inútil. Y claro, solamente hizo falta un siglo más y en el 1917 aparece un individuo, Marcel Duchamp, que presenta en el Independent Society of Artists de Nueva York una obra que era un urinario, que formaba parte de una de las series que él llamó Ready Made, que no quiere decir nada más que objetos encontrados. Objetos que él encontraba y bueno, lo presentó allí y dijo, esto es una obra de arte simplemente porque lo digo yo, que soy el artista. Y bueno, se le rió la gracia y se abrieron las puertas del infierno. Y desde aquí, pues hasta hoy, que tenemos todo este caos, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido para mí todavía lo peor de la situación en la que nos encontramos hoy? Pues sin duda que la sociedad ha perdido esa tutela, precisamente de que hablaba antes, que ejercía el arte sobre la sociedad y que servía como un mapa para moverse en la vida. Y bien, nos podemos preguntar ahora también, bueno, y ya que esto es así, dime alguna de las consecuencias de todo esto, que yo comprenda un poco más qué es lo que está pasando. Pues mira, voy a coger una de esas consecuencias. Me voy a fijar, por ejemplo, en cómo en las redes sociales, como esas que todos, tanto jóvenes como mayores, pues estamos, como Instagram, como TikTok o como Snapchat, pues resulta de que se está valorando más la apariencia que la autenticidad y la inteligencia. Y claro, con esas aberraciones no nos podemos extrañar que después ocurran las cosas que han ocurrido. ¿Cuáles? Os pongo un ejemplo. Desde el 2006 hasta el 2016,
En el Reino Unido, la población de mujeres de entre 20 y 24 años aumentan nada menos que en un 76% el índice de suicidios con respecto a épocas anteriores, simplemente por la cultura del selfie y por las presiones digitales. Y más cerquita todavía en el tiempo, vamos a coger desde el 2020 hasta el 2024, o sea, ayer. Y nos vamos a fijar en Estados Unidos, en la población de menores de entre 10 y 14 años. Pues en esa población y en esos años ha aumentado el índice de suicidios en un 167% nada menos, por culpa de que esos individuos no encontraban la manera de poder asemejárselo bastante a sus ídolos, a ese idealismo pervertido que le proponían los medios, que en realidad esos ídolos no existían, porque eso sabemos que están hechos con 100 o con 1000 retoques de Photoshop. Esa es una de las consecuencias. Entonces, podemos decir que, como conclusión de todo esto, ¿a qué podemos llegar? Yo os dejo aquí simplemente mi reflexión. Vosotros podéis sacar la conclusión que queráis. Mi reflexión es que a mí me gustaría que el arte volviera a ser lo que fue antes. Algo que sirviera para ayudar al ser humano. No para hacer como este individuo que junto con los que formaron parte de su movimiento propusieron no solamente lo que he dicho, de que esto es arte solamente porque yo lo digo, sino que además dijeron que el arte no tenía ninguna función, ninguna utilidad, y que su única función era la provocación. Dile tú a una de estas criaturas que acabamos de citar, que se han cogido una depresión por lo que sea, y que a lo mejor se acercan al arte buscando un refugio, que les llega a alguien con que esto va de provocación. Directamente al pozo ya, directamente. Entonces yo creo que es tiempo de reciclar un poco todas las ideas en nuestra sociedad y volver a lo sano y a lo natural. Y entonces, lo que yo os digo, mi experiencia es que si estoy ante una obra de arte, si aquello camina con la vida, eso me vale, porque el arte camina siempre con la vida. El arte es la vida. Y la vida nunca se va a reír ni va a manipular a sus creaciones. Ya está. Con esto se queda. Solamente deciros que al final vais a ver también un link cuando esté terminando el vídeo, porque os prometí que os iba a traer algo de música y os he dejado una canción que he dedicado a la diosa Atenea, que es la misma que impregna este vídeo, porque fue, como sabéis, y es para mí, la diosa de la inteligencia, de la manufacturación, de las cosas hechas con las manos, como dicen en alemán, Faber, y la diosa de la inteligencia también. Y por último, si queréis al mismo tiempo que salgamos de la práctica y ver, de la teoría, y ver algo más práctico, pues decírmelo, suscribiros, que yo vea que hay interés, y dejármelo en los comentarios, por favor. Y podría ser una buena idea, si os parece, este proceso creativo, que os lo ponga, pero en un proceso mío, de cualquier obra mía, y por ejemplo que terminemos en directo, el final por lo menos de ese proceso, en directo, donde dando los últimos toques o casi los últimos toques, pues todo en directo. Bueno, pues esto es todo. Espero
que os haya interesado y muchas gracias. Hasta pronto.